cielos, o mejor dicho, dice otra parábola, les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Estamos escuchando bien? El cual, a la verdad, es la más grande de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Gloria a Dios. Yo le preguntara a usted cómo usted explica esto, qué usted encuentra en este versículo. Vamos a ver cosas importantes que hay en este versículo. Pero bueno, primero le habíamos hablado sobre la fe en cómo participan los diferentes sentidos. De acuerdo a lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice: pero el alimento sólido es para los maduros, para los cristianos maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados. Sentidos, ¿estamos escuchando? Sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. O sea, que los sentidos participan en cuanto a la vida espiritual de nosotros. Y en cuanto a la fe, es muy importante tener en cuenta. Hablamos del oído, que la fe es por el oír, ¿okay? El Señor nos enseña cómo nosotros, cuando oímos y captamos la palabra, la ponemos por obra, ahí se produce el efecto de ella. Hablamos de que hay tres voces que son las que intervienen. La voz del enemigo, que siempre argumenta contra la palabra de Dios, creando dudas, cuestionando, sembrando esa duda para que la persona se mueva de la fe. ¿Por qué? Porque aquella persona que no cree, que no tiene fe, está creyendo que Dios no es capaz de hacer las cosas. Esto ofende a Dios. Por eso dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el reino de Dios se mueve en este reino natural a través de la fe. Por eso es que obtenemos grandes cosas, por eso es que conquistamos lo inconquistable. Entonces, en la voz del hombre vemos que generalmente está muy ligada a la parte emocional, a la lógica, a la razón, y es de esta manera como la persona entiende con los sentidos, de acuerdo a lo que ve, a lo que oye, a lo que percibe, cómo se van a mover las cosas. Estamos arraizados o arraigados en este mundo, y todo lo que vemos y oímos es lo que transmitimos, es lo que pensamos a base de la lógica. Y está la voz de Dios, que es la que desata fe, y con ella trae paz y motivación para que nosotros salgamos adelante. Entonces la voz del enemigo se manifiesta en duda e incredulidad. La voz del hombre se manifiesta en la lógica, y la voz de Dios se manifiesta ¿en qué cosa? A través de la fe en cada uno de nosotros. Amén. Hablamos sobre los ojos, cómo el sentido de los ojos es ejercitado y es utilizado para que se desarrolle la fe en cada uno de nosotros también. En el caso de Abraham, que Dios le dice: sal de tu tienda, mira las estrellas, creando una imagen. Y siempre cuando Dios nos dice algo, creamos una imagen. Dios me ha dicho: esta iglesia bien llena, bien rellena, y yo veo esta iglesia llena. Ya yo la estoy mirando llena. Ya yo estoy mirando 2 escuelas dominicales. Ya yo estoy mirando para movernos a otro sitio. Amén. Porque es el desarrollo de la fe. Humanamente, cómo se puede y cómo no podemos justificar esto. No podemos entenderlo. Porque Dios obra sobre o por lo sobrenatural. Amén. Y por eso es que nosotros tenemos que ver, tenemos que visualizar en lo espiritual en las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza y contra esperanza, y no se debilitó, sino que más bien se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios. Y nos quedamos acá. ¿Cuántos recuerdan esto, verdad? Dando gloria a Dios, se fortaleció en fe. Amén. Obtuvo fortaleza en el nombre del Señor. ¿Qué dijimos en esto? Que cuando usted sabe que Dios le va a dar algo, o hay una palabra que se transmite de parte de Dios para su vida, usted se apodera de ella, y usted no puede mirar las dificultades, sino alabe a Dios, dígale: gracias, Señor, porque yo sé que lo tengo. ¿Qué ejemplo le puedo poner? Dígale cualquier papá a un niño: le voy a comprar una bicicleta, le voy a comprar algo que le agrade.
El niño no va a preguntar, ¿y tiene dinero, papá? ¿Y seguro? ¿Y cuánto tiene? No, el niño sale corriendo y se lo dice al hermanito, se lo dice al vecino, se lo dice a una bicicleta. Y ya empieza a brincar, a alegrarse, porque ya él entiende que lo que le dijo su papá va a ser hecho. Así tenemos que nosotros recibir sencillamente lo que Dios nos quiere dar. Y por último, el sentido de la boca. Amén. En Romanos 10:10 encontramos que dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotros atraemos la salvación a través de la confesión. Entonces, la confesión es muy importante, ¿no? En lo natural, sembrar una semilla, o para sembrar una semilla hay que labrar primero la tierra. En lo espiritual, la boca tiene poder cuando esa semilla es sembrada para que lleve el fruto, porque usted la está sembrando en fe. A todos nos agrada tener la semilla y utilizarla, ¿ok? Yo les decía que yo recordaba cuando mi papá, por ejemplo, sembraba maíz, y él siempre dejaba del maíz algunas libritas porque eso era para sembrar. Lo más factible en ese momento era comérselo y tenerlo, pero había que hacer un sacrificio, esto para sembrar. Así es con todo, así es con la economía, así es con nuestro tiempo. Cuando nosotros sembramos la semilla, nos deshacemos de ella y la dejamos de ver, pero a su tiempo vamos a cosechar si creemos en fe. Entonces, con la boca se confiesa. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, confesar viene de la palabra griega homologeo, que traducido quiere decir lo mismo que. Decir lo mismo que. Por eso, cuando una persona, un testigo, confiesa, tiene que decir lo mismo que oyó o lo mismo que vio. No puede decir otra cosa, no puede inventar otra cosa. Si nosotros estamos diciendo que viene bendición, que viene prosperidad, que viene la gloria de Dios sobre nosotros, yo creo que estoy diciendo lo mismo que ya Dios nos ha dicho. Amén, que ha puesto en nuestros corazones. Y por lo tanto esa confesión hace germinar esa semilla para que nosotros podamos tener el resultado de decir lo mismo. Entonces podemos decir que fe es decir lo mismo que Dios ha dicho. Cuando usted dice con su boca lo mismo que Dios ha dicho. ¿Dónde está lo dicho? A veces es a través de un profeta, a veces a través de un mensaje, y a veces está escrito. Dios te lo revela en la palabra, tú te aferras a esa palabra y tú dices, la lógica, que es la voz humana, me dice de que el enfermo tiene que morir por la enfermedad que tiene. Pero Dios está diciendo que en Él hay sanidad. Dice amén. Y por eso vemos aquí hoy a un Andrés Naranjo. Amén. Amén. Por eso estamos teniendo noticias de un Isidro que ya está comiendo, me dijo Gixi. Amén. Porque la ciencia decía no. Amén. Pero Dios todavía no ha dicho que no. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Estamos diciendo, estamos confesando lo mismo que Dios. Entonces Dios tiene el mayor interés en que la fe del ser humano se desarrolle. Se habla de diferentes niveles de fe. Se habla de que el Señor nos aumenta la fe. La Biblia dice, si alguno tiene falta de fe, pídale al Señor. O sea, que la fe se puede acrecentar o disminuir en porciones de acuerdo a lo que nosotros creemos. Ahora, la fe se deposita o se siembra cuando confiesas, cuando empeñas tu palabra y la comprometes. Amén. Y eso es lo que nosotros podemos ver luego cuando la fe es sembrada desde este punto de vista. Amén. Entonces, recibes la fe cuando la oyes. ¿Estamos de acuerdo? La aceptas cuando la visualizas y la siembra cuando la confiesas. ¿Se está entendiendo esto? Amén. La recibes cuando la oyes, la aceptas cuando la visualizas y la siembra cuando la confiesas. Y es bueno confesar. Cosas que no nos enseñaron mucho a nosotros y a veces pensábamos que eran ciertos extremos, pero estamos mirando el resultado, cuántas cosas en lo particular he confesado, creyendo en fe, donde Dios ha abierto puertas grandes. Amén, creyendo en fe. Cuando me dijeron que yo no podía llegar a este país, yo creí en fe lo que Dios me había dicho y dije, voy a llegar
Y déjenme decirle que